¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Buenos Buenos días. días, doctor. Sí, doctora. Buenos días. Doctora, Buenos días. ¿Cómo va su sábado? ¿Qué tal su fin de semana? ¿Estamos bien? ¿Ya están cansaditos de repente? El viernes ha estado tranquilo. Ah. ¿Alguien que no haya venido la clase pasada y que en esta clase sí esté presente? Y yo, doctora, Daniela. Hola, Daniela. Buenos días, doctora. Yo también, Marjorie Vicencio. ¿Cómo están? ¿De dónde son? Igualmente, Daniela, doctora. ¿de dónde eres? Buenos días. Doctora de la filial norte. ¿De Chiclayo? Sí, Ah, mira, qué bonito. sí. ¿Qué tal allá el clima? ¿Cómo va? La verdad que está frío. O sea, un Ah, poco también frío, está pero también está haciendo sol, felizmente, en las tardes. en las tardecitas. ¿El mismo Chiclayo o Lambayeque? Ah, mismo Chiclayo, doctora. Acá en la pradera está la sede de la San Martín. Ah, qué gusto, Daniela. Bueno, encantadísimos de Igualmente, tenerte aquí doctora. en el curso. ¿Alguien más por ahí? Escuché otras vocecitas, aparte de Yo Daniela. también, doctora. Hola, Caitlin. ¿Cómo estás? ¿De dónde eres? Muy bien, doctora, buenos días. Yo soy de la filial sur de Arequipa. Wow, de Arequipa. El ciclo pasado tuvimos varios alumnos de Arequipa. Y recuerdo mucho a Grecia. No sé si la ubicas. Muy buena alumna, muy buena alumna. Excelente en cuanto a exposición, en cuanto a trabajo. Me dio muy buenas referencias, ¿no? A todas las personas de Arequipa. No, yo no la conozco, doctora. Todavía no tenía el gusto. Ok, Caitlin. Muy bien. Entonces, bueno, te esperamos todas las clases. No faltes. No, ninguna falta más, doctora, gracias. Muy bien. ¿Alguien más por ahí? Yo, doctora. Hola Darío, ¿cómo estás? ¿De qué filial eres? Igualmente de la filial sur, De Arequipa. Arequipa. Qué Sí. gusto, qué gusto. ¿Cómo está el clima por allá por Arequipa? Es muy bipolar el clima. Es día sol y la noche es mucho frío, pero mucho frío. Wow. Bueno, qué gusto Darío. ¿Por ahí alguien más? Me parece que ya estamos entonces. Bien, vamos a iniciar nuestras clases el día de hoy. Hicimos más o menos podría decirse una pequeña introducción la clase pasada con respecto a los delitos contra la fe pública, ¿no? Conforme a nuestro sílabo. A ver, vamos aquí, unidad 1, diapositivas. Está. Estos delitos son muy importantes. Yo considero que han realizado un correcto análisis para poder incorporarlos a este curso. Doctora, ustedes dirán, pero ¿cuál es justamente la importancia? ¿En qué radica la importancia de este tipo de categoría de delitos? Bueno, la importancia radica en sí, a ver, en que en algún momento todos nosotros vamos a ingresar a tallar, ¿no? Algún tráfico jurídico, no. Vamos a de repente realizar una legalización, vamos a realizar algún trámite en alguna entidad pública, se nos va a expedir a favor de nosotros algún documento, ¿no? Con el que tengamos que de repente probar algo o nace un derecho. En este contexto, lo que decíamos la clase pasada, ¿no? Haciendo un pequeño resumen, lo que decíamos la clase pasada, imagínense ustedes si no contáramos con esa seguridad jurídica
con respecto a estos documentos, ¿no? En poco tiempo ustedes van a ser abogados de la Universidad de San Martín de Porres. Se les va a expedir luego de la sustentación de su título para ser abogado, un título propiamente, ¿no? Puede ser por expediente o puede ser por tesis. En caso sean para tesis, me avisan para con gusto ser sus asesores, su asesora. Una vez que ustedes terminen ese examen de grado y sea pues aprobatorio, se le expide por la parte de la universidad un título universitario. Ustedes están postulando a una entidad pública y requieren, esta entidad pública les ha requerido, que presenten este título universitario legalizado. Ustedes dirán, muy bien, este título está expedido por la universidad, voy a la notaría y lo legalizo, ¿no? Entonces no habría ningún inconveniente con eso. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa, no? Si las entidades, o mejor dicho, si otros alumnos de otras universidades no logran titularse y comienzan a presentar a estas convocatorias masivas de las entidades, ¿no? Títulos falsos, títulos que nunca han sido expedidos porque nunca han dado el examen de grado, o si lo han dado, han desaprobado. Ahí comienza el problema. Ahí comienza este problema porque generaría o quitaría o se restaría esta seguridad jurídica en este tráfico jurídico, porque se presupone que todo es verdadero. Ese es el presupuesto, ¿no? Esa es la manera en cómo nosotros pensamos. Todo es verdadero. Hay excepciones que son las falsificaciones. Pero imagínense que si la regla general sería que todo es falsificado y las excepciones serían verdaderas, no podríamos vivir, ¿no?, en un contexto de tranquilidad jurídica, de seguridad jurídica en dicho tráfico jurídico. Y no solamente esto con los títulos, sino también con títulos profesionales, pueden ser también títulos de propiedades, ¿no? Vehiculares, de inmuebles, empresariales, etc., 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 y vamos aumentando la gama de ellos. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que dice nuestro legislador o qué es lo que pensó, ¿no?, nuestro legislador ante esta situación? Dijo, bueno, como todo en el derecho, lo que se busca realizar, ¿no?, es generar un incentivo negativo. ¿Cómo se le genera a los ciudadanos o a las personas un incentivo negativo? A través de la tipificación de delitos, ¿cierto? Cuando se genera un incentivo positivo, por ejemplo, cuando es apremiante o cuando se te premia por cierto comportamiento. Pero en el caso de los delitos, si tú ves aquí en tu Código Penal dice, se va a reprimir con pena privativa de la libertad no menor de 3 ni mayor de 6, entonces, no, ese comportamiento está siendo reprochado, está siendo castigado y por tanto yo no lo voy a cometer. Yo no lo voy a cometer y por ende, ¿eso qué viene a ser? ¿Eso qué forma viene a ser? Un incentivo negativo, ¿no? Análisis económico del derecho penal. Entonces, todos actuamos, o sea, por un incentivo positivo o por un incentivo negativo. En el caso del derecho penal, a través de la regulación de delitos, viene a ser un incentivo negativo. Doctora, pero yo conozco ciertos casos en donde esto no aplica. Ok, hay excepciones como toda regla. Hay excepciones a estos incentivos, ¿no? Como toda regla. Ejemplo, esos delitos pasionales, ¿no? Aquellos delitos pasionales. Imagínense ustedes que están de novios o de novio con una persona de hace muchos años, 10 años. Es más, ya se comprometieron, están próximos a casarse. Y un día de esos se les olvida a ustedes algo en casa y ven a su pareja con su mejor amigo o su mejor amiga. Ustedes quizás saben manejar armas de fuego, tienen un arma de fuego en el bolsillo, sacan el arma, disparan y causan muerte a la pareja y al mejor amigo o a la mejor amiga.
Doctora, en ese momento esa persona acaso ha podido agarrar y decir, ah, no, mi código penal, ¿qué dice? ¿No? ¿Qué dice? El que mata a otro será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 20 años. Entonces, mejor no los mato. No, ahí está esa excepción a la regla. Porque ese incentivo negativo que normalmente nosotros pensamos, ¿no? Ustedes han visto esos dibujitos, esas caricaturas de chiquitos, que siempre hay un diablito, un diablito y por acá hay un angelito, ya. Esos angelitos, ¿no? Vienen a ser supuestamente estos incentivos, ¿no? No cometas esto porque tú vas a ser sancionado. No realices tal comportamiento, tal figura, porque vas a ser sancionado. Ese incentivo negativo no va a funcionar, esas vocecitas no van a funcionar cuando se trata de delitos pasionales, porque en ese momento tú no comienzas a cuestionar cuánta pena o reproche penal vas a tener por tu conducta. En ese momento lo único que has pensado es en hacer justicia de propia mano al ver a tu pareja de tantos años con tu mejor amigo o tu mejor amiga. Entonces, esa es la excepción a esta regla general. Como el legislador siempre dice, vamos a realizar incentivos negativos a través de la regulación de tipos penales, lo mismo va a pasar con los delitos contra la fe pública. No, nosotros no queremos que las personas estén expidiendo o realizando documentos falsos o títulos falsos. Ah, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que tipificar estas conductas. Y la vamos a tipificar en este caso, ¿no? En este capítulo, en el capítulo de delitos contra la fe pública, en este caso específico con falsificación de documentos en general. Y vamos a iniciar aquí. Artículo 427 de su Código Penal, el delito de falsificación de documentos. Ya, el delito de falsificación de documentos. ¿Qué nos dice el delito de falsificación de documentos? Ah, el que hace, puede ser la totalidad del documento o puede ser una partecita del documento, un documento falso, o adultera uno que ya es verdadero y que pueda dar origen a qué cosa, a que tenga un derecho, a que tenga una obligación o que pueda con ese documento falso en todo o en parte probar un hecho y que tenga este propósito de utilizar el documento, porque justamente como señalamos la clase pasada, ¿no? ¿Qué pasaba si uno hace un título y bueno, y únicamente lo hace falso para decir, ay, qué lindo, cómo me gustaría tenerlo? Lo mira, lo hace, lo mira, lo corta y lo bota y no pasó nada, ¿no? Lo único que él quería era mirarlo, ver. Pero si él tiene este propósito de utilizar el documento para ingresar en el tráfico jurídico, ah, no, ahí es otra cosa. Entonces acá viene ya la consecuencia jurídica. Será reprimido si de su uso, es decir, de la utilización de este documento falso, puede resultar algún perjuicio. Ojo, perjuicio y pregunta de examen, el perjuicio no es necesario que sea real, basta que sea un perjuicio potencial. Recordemos que en esos delitos contra la fe pública, en el caso de falsificación de documentos, la parte agraviada es el Estado, ¿ya? Va a depender de cada delito o de cada situación qué entidad va a representar al Estado. Si es un documento que fue falsificado y que fue ingresado a la SUNAR, entonces va a representar al Estado la Procuraduría de la SUNAR. Si fue un documento que afectó al Estado, de repente, encargada en ese rubro, la SUNAT con T, ¿no? Entonces va a ingresar la Procuraduría de la SUNAT. Si fue un documento que afectó a un notario o al colegio de notarios, entonces va a ingresar también el colegio de notarios de ser el caso. ¿Ya? Entonces se va verificando en base a qué parte específicamente podría afectarse dicho documento, dicho tráfico jurídico, ¿no? ¿Qué más? Nos dice, con pena privativa de la libertad no menor de 2 ni mayor de 10 años y con 30 a 90 días multa si se trata de un documento público, registro público, título auténtico o cualquier otro transmisible por endoso, ¿no? Aquí está habla, por ejemplo, de los cheques o al portador
y con pena privativa de la libertad no menor de 2 ni mayor de 4 años y con 180 a 365 días multa si se trata de un documento privado, ¿verdad? Hay una prognosis de pena un poquito más tenue. Ok, y finalmente hay otro párrafo que señala el que hace uso de un documento falso o falsificado como si fuese legítimo, siempre que de su uso pueda resultar igualmente algún perjuicio, será reprimido con las mismas penas que se señalan en el párrafo anterior. Entonces, si nosotros verificamos por ahí algún caso que se haya realizado la falsificación de un documento. Puede ser en alguna parte del documento, puede ser en todo el documento. Imaginemos que, a ver, acá hay una hojita. Tengo esto, viene a ser un título universitario. Este título, o mejor dicho, ustedes cuando egresen de la universidad, Darío dice títulos de propiedad, ok. Ese es un título universitario. Cuando ustedes egresen de la universidad, ¿no? Entiendo que hay bachiller automático. Les va a salir a ustedes un título de grado de bachiller. Ok, este es el título universitario, le ha salido con grado de bachiller, es auténtico. Pero ¿qué pasa? Ustedes necesitan un título que tenga el grado de abogado para poder ingresar justamente a este concurso público para un trabajo. Y lo único que van a modificar es esta partecita donde dice bachiller, la van a cambiar por la palabra abogado. En ese caso, estarían ustedes también realizando el delito de falsificación de documento, siempre y cuando el propósito que ustedes hayan tenido es de utilizar este documento. Si ustedes no han tenido el propósito de utilizarlo, lo han tenido aquí nada más para hacer un chiste de repente al papá o a la mamá o a algún hermano y dijeron, los vamos a fastidiar, no, y vamos a tenerlo aquí en la mesa sin querer utilizarlo en ningún momento, entonces no habría el delito de falsificación de documentos. Pero si su ánimo ha sido ingresarlos a esta entidad pública, a efectos de que ustedes puedan concursar con otras personas, quienes sí tenían esa calidad o ese derecho, ¿no? Ustedes han falsificado este documento, ahí sí se estaría configurando el delito de falsificación de documentos. Si es un documento público, ¿cuál sería la pena? No menor de 2 ni mayor de 10 años, ¿no? Y con 30 a 90 días multa, de ser el caso. Ese sería el pronóstico de pena que aproximadamente les correspondería. Muy bien. Con respecto, con respecto al delito, veamos, acá, con respecto al perjuicio. Tenemos una casación, esta casación 11-21-2016 puro, ¿no? Nos señala en sus considerandos o fundamentos octavo, noveno y décimo cosas muy importantes que tomar en consideración con respecto a este elemento del perjuicio. Ojo, elemento de perjuicio que está no solamente en el delito de falsificación de documentos, sino en todos los demás delitos contra la fe pública, porque siempre se va a exigir elemento de perjuicio. ¿Qué pasaba? Hace ya muchos años, antes del 2016, se discutía mucho, se presentaban excepciones de improcedencia de acción por parte de las defensas técnicas de los investigados, ¿no? Señalando que al no encontrarse este perjuicio dentro de la configuración, entiéndase, del tipo penal, puede ser de falsificación de documentos, no se configuraba propiamente dicho delito, ¿no? Es decir, por ejemplo, ustedes presentaban ese título universitario, alteraban la palabra bachiller por una de abogado y lo presentaban al concurso público. Ustedes en el año 2015-14 contrataban un abogado, incluso hasta principios del 2016, contrataban un abogado y le decían, doctor, sálveme de esta situación porque a mí me están investigando por el delito de falsificación de documentos. No te preocupes, ¿no? Decía tu abogado, vamos a presentar un medio de defensa que se denomina sección de improcedencia de acción y como de esto no hay ningún perjuicio, ¿a quién vas a perjudicar? Pues sí, ¿no? ¿A quién perjudicamos presentando un título?
a nadie, ¿no? No perjudicamos a nadie porque por último tú no ganaste ese concurso público. Acá no hay ningún perjuicio. Entonces, como no se podría advertir este elemento de perjuicio, muchas causas eran archivadas. Pero a ver, un momentito, dijo. Por ahí salió un representante del Ministerio Público y sería inviable, ¿no? Sería inviable que en muchos casos contra los delitos contra la fe pública se pueda advertir este perjuicio real. Entonces, tu Corte Suprema emite un pronunciamiento respecto de este caso en particular en Puno y señálanos de qué manera se tiene que entender este perjuicio. Tiene que ser un perjuicio concreto, que yo vea que realmente hay un detrimento entre la otra parte, o puede ser un perjuicio potencial, lo cual debiese ser para poder de repente lograr configurar este tipo penal. Porque si no, pues imagínense, todas las personas bajo este razonamiento van a señalar que no existió ningún perjuicio hacia nadie y con esto el tipo penal ya no se configuraría. ¿Qué es lo que nos dice Puno en esta casa? La Corte Suprema en el caso de Puno, nos dice, a efectos del presente recurso de casación, es pertinente pronunciarnos respecto al elemento objetivo referido al perjuicio. Recordemos que todo tipo penal tiene tipicidad objetiva y tipicidad subjetiva. Dentro de esta tipicidad objetiva se puede establecer que el perjuicio es uno de sus elementos. Para poder determinar, y dice, para poder determinar si el tipo penal en mención refiere un perjuicio concreto o potencial. De la redacción típica, es decir, de lo que se verifique en cada tipo penal de los delitos contra la fe pública, puede resultar algún perjuicio. Es decir, refiere una posibilidad, una potencialidad de peligro, mas no exige que dicho perjuicio sea concretizado para la configuración del ilícito. Noveno, pese a que la redacción del tipo penal es clara, ¿no? Pues no presenta ambigüedades en su redacción, la jurisprudencia de ese Tribunal Supremo ha sido discordante a lo largo de tiempo, ¿no? Por ejemplo, en su momento se emitió un recurso de nulidad que fue el 27/2004 y en su fundamento 5 de ese recurso se señaló que era necesario precisar que el presupuesto infaltable para que se configure la antijuricidad en estos delitos es el perjuicio que se causa con la utilización del documento en cuestión. En ese sentido, no se ha causado ningún perjuicio a la entidad agraviada, por ende, al no concurrir el elemento sustancial objetivo, es inexistente la condición objetiva de punibilidad, ¿no? Entonces, por tanto, se puede advertir que el razonamiento plasmado en la citada ejecutoria se basa en considerar aquel perjuicio efectivo como una condición objetiva de punibilidad. Pero ¿qué dice acá Puno? Dice, no, en la jurisprudencia Puno. Este razonamiento es errado porque no hay un sustento normativo de lo que dijo en su momento el recurso de nulidad 7/2004 y de los cuales muchos de las defensas técnicas se basaban para poder archivar o buscar los archivamientos de los casos. Entonces, finalmente se decanta y dice fundamento décimo, ¿no? Este fundamento el que tomamos en consideración para poder analizar el tema del perjuicio en la mayoría de los casos contra la fe pública. Dice lo siguiente. Como se señaló, el tipo penal de falsificación no presenta ambigüedades en su redacción referente al perjuicio, pues señala claramente que para la configuración de este delito basta la potencialidad e idoneidad del mismo. Así en uno de sus últimos pronunciamientos, esta Corte Suprema, mediante otro recurso de nulidad que fue el 2279/2014 Callao, en su fundamento jurídico 4.4 ha señalado qué cosa. La condición objetiva de punibilidad en esta clase de ilícitos es la posibilidad de causar perjuicio. No te dice, ojo, un perjuicio concreto, un perjuicio real, no, la posibilidad de causar un perjuicio al agraviado. Puede ser el Estado, ¿cierto? Y no un perjuicio efectivo para considerarse típico, por cuanto el bien jurídico que se tutela es el correcto funcionamiento de la administración pública. ¿Referidos a qué cosa? Al tráfico jurídico concreto, ¿no? Entonces, para la configuración típica, en el caso en concreto, se deberá considerar como típico la sola potencialidad del perjuicio. Pregunta de examen parcial. Cuando les venga ahí la preguntita, el perjuicio es necesario que sea
concreto o real o, en su caso, potencial, ustedes van a marcar la opción, la potencialidad del perjuicio, ¿no? Para la configuración de este tipo penales. ¿Estamos? Y no se requiere en ningún caso que se pueda concretizar el mismo. Muy bien. Ahora, es importante señalar que hay tres elementos que deben ser abarcados por el dolo, es decir, por la tipicidad subjetiva dentro de estos delitos contra la fe pública, en este caso de falsificación de documentos. Nos ha dicho la misma jurisprudencia, que es la 1121-2021, perdón, 1121-2016 Puno, en su fundamento séptimo, que son tres estos elementos objetivos para tomarse en consideración. Primer elemento, uno, que cree un documento falso o adultere uno verdadero y usar alguno de los citados del segundo párrafo. Es decir, ¿cuál es ese segundo párrafo? Puede ser, a ver, aquí estamos. Generar un origen, derecho, obligación, servir para probar un hecho, ¿cierto? Dos, tiene que existir una idoneidad del engaño. Imagínense que el título universitario, ustedes veían acá que estaba pues de repente el bachiller y ustedes lo han querido cambiar a abogado, pero han agarrado una hoja y con un poquito de goma lo han pegado en sí. ¿Eso generaría un engaño a alguna persona? No, no, doctora, porque sería más que evidente, ¿no? Ver un cartón bien hecho y que acá diga bachiller y que alguien venga con un pedazo de hoja bond, ¿no? Sacado a computadora, lo pegue con su gomita en barra y diga título de abogado. Lo cambió el título de bachiller por título de abogado. Ok, ¿eso generaría idoneidad de engaño? No generaría para la jurisprudencia, conforme la jurisprudencia lo ha establecido, idoneidad de ese engaño. Porque sería más que evidente que cualquier persona o funcionario en un concurso público puede advertir que ese título pues era falso. Ni siquiera cambió el tipo de letra, ¿no? Muy distinto. Muy bien. La posibilidad de este perjuicio también. La posibilidad de este perjuicio. Es decir, que el perjuicio tiene que ser potencial, ojo, no tiene que ser un concreto perjuicio. Cada uno de estos citados elementos, nos dice la jurisprudencia, tiene que ser abarcado por el dolo, por esa voluntad, ¿no? Por ese conocimiento y voluntad. Bueno, si en caso siguen ustedes la línea de la teoría de representación por parte de Ramón Ragués, en el cual el tema de la voluntad no es tan imprescindible para el dolo, y solamente se quedan con la del conocimiento o representación, viable. No hay cuestionamiento para ustedes. Se quedan citados esos elementos abarcados por el dolo, es decir, nos dice la jurisprudencia, el sujeto activo del delito puede ser cualquier persona, podría ser cualquier persona porque estamos hablando de un delito que puede ser común, no es un delito especial, puede ser cometido por cualquier persona. Tendrá conocimiento y voluntad de realización de cada elemento de justamente del tipo penal. Estos son los tres elementos que tienen que ser abarcados por ese dolo, por esa representación, por ese conocimiento por parte del sujeto activo. ¿Ya? Crear un documento falso, adulterar uno verdadero, la idoneidad del engaño y la posibilidad de un perjuicio. Esos tres elementos abarcados por el dolo automáticamente van a generar que se pueda configurar el tipo penal. Muy bien, vamos a ver entonces la diferencia entre estos dos delitos, porque pareciera incluso que hasta el día de hoy, incluso hasta por muchos abogados, no se sabe cuál en sí viene a ser o cuál es lo que difiere una falsedad ideológica con lo que ustedes acaban de ver con la falsificación de documentos. Para eso es importante esta pieza de la jurisprudencia, que es el recurso de nulidad 545-2012 Cusco, que nos dice esta jurisprudencia en específico, en su fundamento sexto. Que en todo caso la conducta imputada, por ejemplo, en este caso fue Dávila, ¿no? Dávila, Sombou, Cobo Estrada y López Guillén, se encontraría circunscrita al delito de falsedad ideológica. Ojo, falsedad ideológica, dicho tipo penal, no se refiere a que un documento sea falso, sino que el contenido de dicho documento
que se hayan insertado en él sean declaraciones carentes de veracidad. Ay, estoy hablando Ok, no te acuerdas que me adelantó el lectivo. Y ahora estoy hablando del lectivo, ¿no? Ya está súper. hola Anita. Hola Anita, ¿deseas participar? Ahí está, Anita se ha confundido, creo, con el audio. Muy bien, entonces, cuál vendría a ser la diferencia entre este delito? Hola Anita, Anita, te silencio, Anita. Ya está. Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre este delito, delito de falsedad ideológica y el delito de falsificación de documentos? ¿Cuál es la diferencia? Ah, la diferencia es la siguiente. La falsificación la falsedad ideológica no se refiere a que un documento sea falso, no se refiere a que un documento sea falso. La falsedad ideológica se refiere a que el contenido de dicho documento se haya insertado declaraciones carentes de veracidad. Les voy a dar un casito para que ustedes lo puedan entender mejor. Es un caso real. Es un caso de la vida real. Hay una persona que tiene condición de notario, una condición de notario, y tiene 3 hermanos más. ¿Correcto? Tiene 3 hermanos. Un día, lamentablemente, fallece la madre de este notario y bueno, claro, están todos muy apenados, pero algo tienen que hacer con respecto a los bienes, ¿cierto? Algo hay que hacerse con respecto a los bienes que ha dejado la mamá de esta persona, de esta familia. Entonces ellos, después del entierro, luego ya de las situaciones propias de un duelo, se reúnen y dicen, hermanos, vamos a hacer un almuerzo, vamos a hacer una cena, reunámonos para ponernos de acuerdo respecto de los bienes que ha dejado nuestra madre. Muy bien, ellos se reúnen en ese almuerzo, quedan o acuerdan, ya que los otros hermanos no son abogados, y le dicen, ¿sabes qué, hermano? Ya que tú eres notario, encárgate de este procedimiento. Muy bien. Entonces dice, bueno, lo que vamos a hacer es una sucesión intestada, una suerte de sucesión intestada, porque la madre no dejó un testamento. Vamos a hacer una sucesión intestada. Necesito las partidas de nacimiento de todos ustedes para poder hacerlo. Ok, todos dieron las partidas de nacimiento y cuando estaban haciendo ese trámite, el notario no lo pudo haber hecho en su propia notaría, ¿no? Lo tuvo que hacer de repente en una notaría de un amigo. Entre notarios no se cobran, ¿no? Entre notarios no se cobra. Muy bien, pero él lo tenía que hacer en la notaría de un amigo. Y este amigo le dice, ¿sabes qué, Pepito? ¿Sabes qué, Pepito? Estas partidas de nacimiento de tus hermanos tienen errores. Tienen errores. Por ejemplo, tu hermana se llamaba, no sé, los apellidos de ustedes es López. Y a ella le pusieron López con tilde. Y los López de tus hermanos están sin tilde y la de tu mamá también. Entonces va a ser difícil. A tu otra hermana le han puesto Úrsula y antes de la U le han puesto una H, ¿no? Entonces comienzan a ver que los otros 3 hermanos tienen inconvenientes con sus partidas de nacimiento. Se vuelven a reunir nuevamente todos los hermanos y dicen, ¿sabes qué, Pepito? Bueno, ¿qué solución nos das? ¿O cómo podemos solucionar esto? Miren, habría que hacer algo. Podemos someternos a un procedimiento de rectificación de partidas, lo cual va a demorar meses, pero nosotros no queremos eso, queremos viajar, ya queremos vender las cosas, la verdad es que no tenemos tiempo. Bueno, existe otra posibilidad, que yo no tengo ningún inconveniente con mi partida de nacimiento y me puedo declarar como único heredero. Una vez que se realice esto, yo puedo, si se hagan los trámites correctos vía SUNAT, yo les transfiero esto a ustedes y ya ustedes verán pues si lo venden, lo regalan, lo donan. Tal cual va a ser el mismo procedimiento. Perfecto, hermano, le dicen los demás, ¿no? Entonces hagamos eso.
nosotros te solicitamos a ti, ¿no? Te pedimos en este momento, en esa reunión, le dicen, te pedimos que tú puedas declararte único heredero porque tú no tienes ningún error en tu partida de nacimiento y puedas registrarte en los registros públicos y luego que ya esté todo, nos los transfieres a nosotros. Porque incluso era una sola casa, ¿no? Lo que dejaba la mamá. Nos transfieres a nosotros esa casa y ya nosotros vemos cómo nos dividimos la misma. Muy bien, así fue. El notario, de nombre Pepito, se declara único heredero, ¿cierto? Se declara único heredero de la sucesión por parte de su madre. Luego, ¿no? Luego llega a registros públicos. Una vez que está en registros públicos, lo transfiere a sus hermanos y no pasó nada. Nadie se opuso a esa sucesión. Hubo unas transferencias como habían acordado, ¿cierto? Pero no contaban que en ese momento el notario se estaba separando de su esposa. Se separaba de su esposa y se separó de una situación bastante conflictiva, bastante conflictiva. Entonces la esposa agarró y dijo, no, como era abogada, dijo, no, tú has cometido el delito de falsedad ideológica. Tú has cometido el delito de falsedad ideológica. Y fue, y como quería causarle algún perjuicio, lo denunció ante el Ministerio Público. Ellos dijeron, pero acá no hay ningún delito, nosotros nos hemos puesto de acuerdo, él lo registró, es más, él ya nos transfirió el inmueble, es más, nosotros ya vendimos ese inmueble, nosotros ya hemos vendido el inmueble, todos nos hemos beneficiado. Aquí no va a pasar nada. La fiscalía lo archiva en un primer momento, ¿no? En etapa de diligencias preliminares, advierte que esto pues no configuraría delito, según ellos, no habría justamente ese ánimo, ¿no? De poder configurar el delito de falsedad ideológica, lo archivan. ¿Qué pasa? La Procuraduría presenta un recurso de elevación de actuados, sube al superior jerárquico y el fiscal superior revoca el archivo y ordena formalizar la investigación al fiscal provincial. Formalizan la investigación por el delito de falsedad ideológica, ingresan a la mujer como calidad de cómplice, o sea, la denunciante terminó como cómplice en el caso, y logran en este momento, porque está en este momento, aún se encuentra vigente el proceso, realiza un requerimiento acusatorio por parte del fiscal contra esta persona, contra este notario, por el delito de falsedad ideológica. Pregunta del $1.000.000. ¿Realmente se habría configurado el delito de falsedad ideológica? ¿Qué dicen ustedes? Es caso de la vida real. Entonces, vamos a analizar paso por paso cada elemento que se tiene con respecto a este tipo penal. Artículo 428, falsedad ideológica. Ustedes van a ser los abogados del notario en este caso, ¿ya? Ustedes van a ser los abogados del notario y van a buscar una solución en base a lo que veamos en este momento para ver si se logra absolver al mismo o si en efecto se habría configurado dicho tipo penal. ¿Algún voluntario o voluntaria que me ayude, por favor, el delegado a apuntar los nombres? Que desee leer, ok, Rosel, por favor, ayúdanos con el artículo de falsedad ideológica. Doctora, buenos Rosel, por días. favor. Sí, sí, ¿me escucha? Sí, sí, se te escucha. Ok. Falsedad ideológica. El que inserta o hace insertar en instrumento público declaraciones falsas concernientes a hechos que deban probarse con el documento, con el objeto de emplearlo como si la declaración fuera conforme a la verdad, será reprimido si de su uso puede resultar algún perjuicio, con pena privativa de libertad no menor de 3 ni mayor de 6 años y con 180 a 365 días multa. El que hace uso del documento como si el contenido fuera exacto, siempre que de su uso pueda resultar algún perjuicio, será reprimido en su caso con las mismas penas. Ok, entonces el tipo penal que nos dice, el que inserta o hace insertar en un instrumento público una sucesión intestada, una declaración que luego va a tener la firma de un notario, ¿es un instrumento público? Sí.
¿verdad? Hasta ahí pareciera que se está con el delito de falsedad ideológica. Declaraciones falsas. Ok, si bien es cierto, él no es el único heredero, pero sí es heredero. Muy bien. Tenue. Vamos a seguir. Declaraciones falsas concernientes a hechos que deban probarse con el documento. Si debiese de probarse que sea la persona el único heredero. Pero acá viene, con el objeto. Con el objeto de emplearlo como si esa declaración de que sea este notario el único heredero fuera conforme a la verdad. Ok, hasta aquí pareciera que hay el delito de falsedad ideológica, ¿no? Será reprimido si de su uso puede resultar algún perjuicio, perjuicio potencial. El Estado representado por la SUNAR va a decir que sí, en efecto, hubo un perjuicio potencial, a la entidad se le ha engañado y se ha podido realizar esta documentación o este tráfico documentario generándole un perjuicio, sea potencial. Ok. Con pena privativa de la libertad no menor de 3 ni mayor de 6 años y con 180 a 365 días multa. Ya. Pregunta para ustedes. Y va con puntito. No sé si su delegado está con nosotros. Sí, doctora. ¿Sí? Sí. Ya, perfecto. Vas apuntándonos, por favor, para que nos apoyes. A ver, pregunta, levante la manito. Pregunta. En el caso que nosotros estamos en comento, ¿no? Con respecto al del notario Pepito, le hemos cambiado el nombre para poder cuidar su identidad, porque es un notario conocido. Entonces, el notario Pepito, ustedes lo que acaban de ver, o de lo que nosotros podemos leer del artículo 428, pareciera que estamos frente al delito de falsedad ideológica. Pareciera que se ha configurado, porque, claro, cumple todos los elementos del tipo penal objetivo. Recordemos que para configurar un tipo penal o para configurar, perdón, un delito, no necesariamente se encuentra tallar la tipicidad. Hay otras categorías, ¿no? Tipicidad, antijuricidad, culpabilidad, ¿cierto? Tipicidad, antijuricidad y culpabilidad. Si desea, podemos hacer una clase para que podamos reforzar esos puntos, ¿ya? Sobre todo para aquellos que estén en los ciclos cuartos o quintos ciclos, ¿verdad? Que recién están llevando, me parece, bases de derecho penal. Ok, entonces, esas tres categorías, como parte de lo que se denomina teoría tripartita del delito, son necesarias para poder decir, ah, sí, aquí hay delito, o decir, no, aquí no hay delito. Según lo que advertimos de la lectura del artículo 428, pareciera que este notario ha configurado el delito de falsedad ideológica, según la tipicidad, según esta primera categoría de tipicidad. ¿Vemos elementos objetivos? Sí. Elementos subjetivos también pareciera, porque lo han hecho ellos con conocimiento y voluntad. Ahora la pregunta es, en esta segunda categoría de antijuricidad, ¿podríamos encontrar alguna causa de justificación con la que se pueda señalar, ah, no, aquí no hay delito de falsedad ideológica? ¿Qué dicen ustedes? ¿O desean que yo les pueda hacer una pequeña clase de reforzamiento del tema de bases antes de hacerle esa pregunta? Depende de ustedes me dicen. Una clase, doctora, A por ver. favor. Ya, ok, está bien. Ya, vamos entonces a hacerlo para poder avanzar. A ver, dejo de compartir y vamos a usar la pizarrita. A ver, pizarra, pizarra, pizarra. A ver, lo que sí me van a perdonar es que a veces no tengo buen pulso, ¿ya? Veamos. Entonces, todos aquí, todos atentos para hacer un review de lo que significa bases, ¿ya? Todos atentos, todos atentos. Cuando ustedes piensen en un delito, lo primero que van a hacer es una bolita. Ahí está. Terrible la bolita de la profesora, no importa. Lo primero que ustedes van a analizar y se les va a venir a la mente es en una bolita. Doctora,
¿Cómo es que se puede configurar un delito? Ah, para configurar un delito hay pasos, hay pasitos, ¿no? Así como se hace un ceviche, ¿no? Un rico rocoto arequipeño y tiene pasos y elementos para poder hacerse, igual un delito se necesita con pasos y elementos para poder señalar. Aquí estamos frente a un delito. En general, ¿ah? No solo para los delitos contra la fe pública, sino cualquier delito, lavado, homicidio, violación, etc., etc., etc. Entonces, cuando a ustedes se les venga a la mente el hecho de la palabra delito, ustedes piensan en la bolita. ¿Por qué, doctora? Porque esta bolita va a tener dos elementos. El primer elemento para poder configurar un tipo o para poder decir estamos frente a un delito va a ser la acción o comportamiento humano. Doctora, pero ¿qué pasa si vienen los extraterrestres el día de hoy y no sé, y comienzan a romper las cosas, a matar a la gente? No, pues, no pueden ser los extraterrestres, ¿no? Quienes configuren un delito, quienes puedan realizar un delito. Doctora, mi abuelita me dijo que hace 10 años hubo un alma en pena que lo golpeó a mi abuelito y que por aquí no, tampoco. Las almas tampoco pueden ser, tampoco pueden configurar delitos. Entonces tiene que ser una acción o comportamiento humano. ¿Qué más? Plus, porque son dos elementos. ¿Qué más tiene que pasar? Este comportamiento o acción tiene que ser voluntario. Entonces, si a ustedes le preguntan cuáles son los dos requisitos iniciales para que ustedes tomen en consideración para que pueda existir un delito, la acción o comportamiento humano y que esta acción y comportamiento humano sea voluntario. A ver, no estén jugando con la pizarrita, por favor, solo la profesora puede jugar. ¿Ya? Ese es el primer punto. Ahora, ¿cuál es el tema aquí? Que a veces ustedes saben que las bonitas tienen preferencias, ¿verdad? Tienen prioridades en algunas cosas. Pero pero las feas, F-E-A, pero las feas, a ver, Aarón, Alexi, Ariana, por favor, no estén jugando con la pizarrita. Pero las feas tienen aún mucho más preferencias. Doctora, ¿cómo es eso de que las feas tienen más preferencias? Sí, las feas, porque las feas no cometen delitos. ¿Cómo es eso, doctora? Aquí vamos a encontrar causas de ausencia de acción. Entonces, ¿qué pasa con estas feas? Estas feas lo que van a generar es la eliminación de este primer requisito. Ay, ¿quién borró por acá la pizarra? A ver, Alexis, ¿quién está borrando la pizarra? Bueno, se nos fue la pizarra, ya, no importa. Veamos otra vez, hagamos nuevamente. A ver, acá está la bolita, por acá, aquí. Era acción o comportamiento humano, ok. Y este acción y comportamiento humano tiene que ser voluntario. Tiene que existir la voluntad. Pero la excepción a esta acción o comportamiento humano eran estas estas causas de ausencia de acción. Y vienen a ser las feas. ¿Cómo así, doctora? La F viene a representar la fuerza física irresistible, la la E de estado de inconsciencia y la A de acto reflejo. Sí, por favor, ahí acompañen a a su delegado para que puedan ingresar a ese link del WhatsApp y puedan todos incorporarse al grupo del curso. ¿Ya? Entonces, el tema es el siguiente. Doctora, nosotros tenemos dos elementos para poder saber si estamos frente a un delito o no. El primer elemento es la acción o el comportamiento humano. No puede ser de otra cosa. Y que esta acción o comportamiento humano sea voluntario. Asimismo, una vez que ustedes tengan estos dos requisitos, ¿qué van a necesitar?
verificar si hay o no una causa de ausencia de acción. F de fuerza física irresistible, la E de estado de inconsciencia y la A de actos reflejos. La F podría ser, imaginemos que ustedes están en el metropolitano o en cualquier servicio público y entre la persona que está subiendo al bus y la persona que está parada en la puerta del bus hay una tercera persona. En el caso en que la persona está en la puerta del bus, ¿no? Empuja a otra persona que está a su costado para que ésta finalmente termine arrojando a una tercera persona al piso y caiga. ¿Ok? Esta persona que estaba en el extremo de la puerta se cae y con las llantas del bus la atropella y le causa la muerte. Sin embargo, aquí la única persona que estaría cometiendo este delito de homicidio sería aquella persona que lanzó a la persona del medio, utilizó a la persona del medio como un objeto, podría decirse, como una situación en que cause fuerza solamente para terminar arrojando a esta tercera persona al piso. A la primera persona sí se le puede imputar el delito de homicidio, pero a la segunda persona no, porque ésta no tuvo la intención de poder arrojar a la tercera persona al piso y causarle la muerte. Entonces, esa situación es una causa de ausencia de acción en el estado de fuerza física irresistible. Estado de inconsciencia. Aquellas personas que, por ejemplo, sufren de sonambulismo, ¿no? Pensó una persona que estaba cocinando y dejó, de repente, bajó hacia su cocina, hizo como que si estuviera cocinando para sus hijos en ese estado de sonambulismo y dejó la perilla de justamente la cocina abierta. Y ese gas terminó matando a toda su familia esa noche. ¿Podría responder esta persona por homicidio culposo? No, bajo este estado de inconsciencia, no, porque él no lo hizo con sus, entiéndase que con conciencia, ¿no? Porque justamente lo que va a generar ese estado de inconsciencia es poder negar la acción o el comportamiento humano y esa voluntad. Y finalmente el acto reflejo, ¿no? Aquel ejemplo en el que estamos sacando un examen de manejo, el examen médico, ¿no? Estamos sacando un brevete en el examen médico. Siempre vamos con aquellos doctores para que nos puedan verificar el tema del reflejo y nos golpean con cierto martillito en los codos o en las rodillas. Este médico golpea en la rodilla a esta persona y el usuario, ¿no? El usuario, por un tema de reflejo, golpea la cara del médico causándole lesiones. Ante esta situación tampoco podríamos estar frente a un delito de lesiones porque no hay una acción o un comportamiento humano voluntario, sino que ha sido un acto reflejo. Entonces, primer requisito para tomar en consideración si existe o no un delito, justamente es esto, la acción o el comportamiento humano que tiene que estar acompañado de la voluntad. Ahora, ¿qué es lo que viene como paso número 2? Es lo siguiente. Va a venir una casita. En esta casita lo que ustedes tienen que verificar son tres elementos, de los cuales estábamos hablando hace un momentito, hace un ratito. Tipicidad, antijuricidad, Roxana, y culpabilidad. Muy bien. Entonces, están estos tres elementos: tipicidad, antijuricidad y culpabilidad. Luego de que tú advirtieras que es una acción o una conducta humana y que esta acción o conducta humana es voluntaria, vas a pasar a este segundo punto. Vas a verificar si se cumple con estas tres categorías. En el caso del delito contra la fe pública, el delito de falsedad ideológica que estamos viendo en este momento, todos esos elementos los has encontrado. ¿Por qué?
cumple con este requisito de tipicidad. Doctora, ¿qué se ve aquí en la tipicidad? Ah, acá en la tipicidad vemos sujeto activo, sujeto pasivo, bien jurídico, objeto del delito, ¿verdad? En algunos casos conducta y medios, conducta con medios comisivos, ¿no? Dependiendo. Ahora vamos a ver en falsedad genérica, por ejemplo, que tiene medios comisivos. En el caso de la antijuricidad, a ver, aquí, se ven causas de justificación. Eso es lo que les va a ayudar a ustedes para poder analizar justamente el tema del delito de falsedad ideológica que estamos comentando. Doctora, ¿y qué se ve en la culpabilidad? Acá se ven causas de exculpación. Acá. Alexis, no estés jugando con la pizarrita. ¿Ya? Entonces, acá se analiza más el tema de la capacidad de reproche de una persona. ¿Ya? Pero también son importantes para tomar en consideración si es que este injusto penal, ¿no? Ya podría realizar algún tipo de, a ver, en palabras sencillas, este puede interiorizar por parte del sujeto activo, ¿no? El atentado contra el bien jurídico, esa capacidad de reproche de una persona, ya que sea capaz de darse cuenta sobre ese atentado contra el bien jurídico propiamente, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que nosotros estamos analizando o debemos de analizar en este momento con respecto al delito de falsedad ideológica? Es esto, esta categoría, la antijuricidad. La tipicidad conforme en la propia lectura del tipo penal, hemos ubicado todos estos elementos. Nos queda claro que esa conducta cubre la categoría de tipicidad. Ahora, el problema es que nosotros encontremos alguna causa de justificación en esta segunda categoría de antijuricidad para ver si estamos o no frente al delito de falsedad ideológica. ¿Ya? Vamos a ver. Vamos a borrar acá la pizarra y vamos a compartir. Ok. Volvamos entonces a nuestras diapositivas. De lo que ustedes acaban de escuchar, con respecto al delito de falsedad ideológica. Si bien es cierto, es típico porque cubriría todos los elementos del tipo objetivo y subjetivo, pero pregunta, ¿qué causa de justificación podría advertirse en este delito de falsedad ideológica, el cual ustedes están tomando lectura? ¿Alguna idea por ahí? ¿Alguna idea para poder desarrollar? Hola, Yasmín. Hola doctora, ¿qué tal? No sé si estoy en lo cierto, pero Ujú. creo que podría estar en un estado de necesidad justificante porque si bien se tiene que ponderar un bien sobre el otro, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, entre comillas, falsedad fue el único medio práctico para poder inscribir y repartir esa herencia entre los hermanos y así evitar un perjuicio mayor, que bueno, sería la ¿Cuáles herencia. serían? A ver, ok, en el estado de necesidad justificante hay un sacrificio de un bien jurídico de menor valor por uno de mayor valor. ¿Cuál sería para ti el bien jurídico de menor valor? Podría ser en este caso la fe pública sobre el tema de herencias, o sea, se ponderaría la herencia por encima de la fe pública. La herencia, la fe pública, pero estás utilizando, a ver, lo que pasa es que para el estado de necesidad justificante tienes que utilizar bienes jurídicos que puedan ser también disponibles, ojo. Y la fe pública creo que no podría ingresar a un bien jurídico que sea de disponibilidad. El consentimiento, ok. A ver, otras ideas, gracias. Otra ideita por ahí, Yasmín.
Me parece que alguien más levantó la mano. Sí, profesora, yo estoy levantando la mano. Ya, a ver, Xiomara. Bueno, sí, de acuerdo a lo que también pusieron en el chat, yo creo que el consentimiento puede actuar como una causa de justificación, ya que, como bien relatan los hechos, la persona del notario informó a sus hermanos sobre lo que se iba a hacer y ellos aceptaron para no tener como que esperar ese plazo a que se cumpla los cambios de la partida de nacimiento. Ok, Entonces, entonces artículo 20.10 de su Código Penal, causa de justificación, el consentimiento, dice, ¿no? Su compañera. Porque de alguna manera es un derecho disponible, ¿no? El tema hereditario podría ser. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguna otra idea? ¿Alguien más que desee tener participación? Aaron, si nos apoyas anotando tus compañeros. Por aquí hay dos manitos más levantadas. A ver. Sí, lo que pasa es que cuando estoy compartiendo. Ah, ya. Sí, Yasmín. doctor, yo. Adriana, ok. Adriana, Ajá. Adriana. Sí, yo también había visto como causa de justificación que eliminaría la antijuricidad en el artículo 20, inciso 10, ya que, Ya. bueno, está actuando con el consentimiento de los hermanos, ¿no? Ahí dice, el que actúa con el consentimiento válido el titular de un bien jurídico de libre disposición. Entonces, por eso eliminaría ahí la antijuricidad. Ok, interesante. Muy interesante para ustedes ese puntaje. Efectivamente, hubo un caso muy similar a este en donde se discutió que el tema del consentimiento, ¿no? Como causa de justificación, podía generar ¿qué cosa? Que no nos encontremos frente al delito de falsedad ideológica. Por ahí hubo una idea más. Por ahí encontraron una causa de justificación extra al tema del consentimiento, que ahora ustedes lo van a verificar. Ahora ustedes lo van a verificar en a ver, en la jurisprudencia que les voy a mostrar. ¿Ya? Aquí voy a dejar de compartir un ratito para pasarles la jurisprudencia para que ustedes puedan tomar lectura de la misma. A ver, aquí está. Ya está. Muy bien. Hasta el momento, es la única jurisprudencia que se tiene en estos puntos con respecto al delito de falsedad ideológica. La Corte Superior de Justicia de la Libertad, ¿no? La Tercera Sala Penal Nacional, en este expediente, el 7421-2014, utilizó esta causa de justificación, ¿no? Como un tema de ejercicio legítimo para obrar por parte de un imputado ante una notaría en el contexto de una asociación intestada. Ojo, no utilizó el 20.10, utilizó el 20.8, que es obrar en ejercicio legítimo de un derecho, ¿ya? Ahora, más abajo, al final de esta jurisprudencia, se puede determinar varios puntos interesantes por parte de la sala, ¿no? Por parte de esta resolución. Nos dice, el hecho del interés y legitimidad para obrar por parte de una persona, ¿no? El derecho de acción de esta persona, el interés para obrar, la legitimidad para obrar nuevamente, ¿no? Y finalmente, ellos señalan que el derecho penal, al ser de última ratio, ¿no? Al ser de última ratio, y esta persona, al haber actuado en ejercicio legítimo de un derecho, es decir, una persona que solicita una sucesión intestada en calidad de heredero, ¿tiene legitimidad o no respecto del derecho sucesorio? Lo tiene tiene ese derecho legítimo de poder heredar propiamente, ¿no? A nivel de términos civiles. Entonces, en el entendido de que esto es así, en el entendido de que tú actúas ejerciendo un legítimo derecho y que el derecho penal, aunado a esto, es de última ratio y no de prima ratio,
debiese de utilizarse o resulta pertinente, ¿no? No solamente el tema del consentimiento, es lo que nos dice aquí, no solo el tema del consentimiento, sino el tema esta, de esta causa de justificación, el actuar en ejercicio legítimo de un derecho. Esta es la verdadera causa de justificación, es lo que nos dice, según esta resolución, el 7421 del expediente 7421, con respecto a cómo resolver los casos en los delitos de falsedad ideológica. ¿Ya? Entonces, no solamente sería el tema del consentimiento. Ahora, mi posición es la siguiente. Mi posición es que sería válida consentir sí, pero también es válida el tema de actuar en ejercicio legítimo de un derecho. Claro, porque en efecto los hermanos le consintieron que él pueda realizar este trámite. Y no solamente ello, sino que fue un tema expreso que no resultó en ningún perjuicio para los mismos, ¿verdad? Porque al final se pudo hacer la transacción a favor de estos y estos pudieron vender, ¿no? El inmueble heredado por la mamá. Es decir, para mí el 20.10 como causa de justificación no excluye la utilización también del 20.8 como causa de justificación. Pareciera más un tema de interpretación conjunta, ¿no? Ahora, es importante sí esta jurisprudencia porque con esto establecemos de que no podría, por lo menos ante cumplir con la categoría de antijuricidad, porque sí se estaría encontrando como causa de justificación el 20.8. Yo lo voy a dejar a criterio de ustedes. Pueden ustedes, de repente, tener un mejor acercamiento a la causa de justificación del consentimiento, artículo 20.10, ¿no? O en su defecto, acá hay un error, es 20.10, o en su defecto, ¿no? Con el artículo 20.8 en el ejercicio legítimo de un derecho sucesorio por parte de una persona que también iba a heredar de su madre. ¿Ok? Entonces, creo yo que esta jurisprudencia no nos genera en sí una confusión, sino todo lo contrario. Lo que nos ayuda es a complementar la idea que ustedes han señalado. Doctora, para nosotros es el consentimiento correcto. Para mí es el consentimiento y la actuación en ejercicio legítimo de un derecho. Pero si ustedes consideran o puede ser excluyente, de repente toman la posición de la jurisprudencia, ¿no? Únicamente haber actuado en ejercicio legítimo de un derecho y no consentimiento, también está bien. También es una respuesta correcta, ¿ya? Entonces, lo que van a hacer en esos 15 minutos restantes va a ser lo siguiente. Van a sacar una hojita o de repente en su mismo celular o en su computadora, como ustedes gusten, van a poner sus nombres completos y van a poner el delito de falsedad ideológica. Bajo el caso que hemos expuesto, quiero que tomen una posición como si fueran abogados o abogadas de la parte investigada del notario Pepito y digan, para mí este caso no configura el delito de falsedad ideológica por cuanto estamos frente al supuesto o a la causa de justificación del 20.8 o 20.10 o ambos o ninguno, pero que tomen alguna posición y señalen brevemente en una línea o en dos líneas por qué. ¿Por qué su posición se decanta por alguno de estos, por alguna de estas causas de justificación, ¿no? O si en su defecto de repente para ustedes no hay ninguna causa de justificación, esta persona es responsable totalmente con respecto al delito de falsedad ideológica. ¿Estamos? Pero que sean sinceros en sus propias palabras, ¿ya? En sus propias palabras, porque quiero que sea para ustedes, porque finalmente es como una especie de ejercicios para poder ustedes dar un buen examen parcial en su momento, ¿ya? Entonces, el punto de este ejercicio es eso, que ustedes puedan desarrollar el propio criterio que ustedes generen a partir de las clases, ya que no sea solamente imposición del profesor o de la profesora en este caso, sino que ustedes saquen su propia posición como futuros abogados. ¿Ya? Entonces, solamente delito de falsedad ideológica, para mí, en el caso que hemos en comento realizado, está el causa de justificación del 20.8 por esto, nada más. O de repente, para mí está la causa de justificación del 20.10 por esto. O, en su defecto, está ambos
O también puede ser, ¿no? Ninguno de los dos, ninguno de las tres posiciones, ¿no? Entonces, para mí sí hay delito de falsedad ideológica. ¿Ya? ¿Hasta aquí alguna duda con respecto al ejercicio? Una vez que lo terminen, se lo remiten a su delegado vía grupo WhatsApp para que éste a su vez, una vez que junte todo, me lo envíe a mí. ¿Ya? Por favor. Me avisan si es que tienen alguna duda o alguna consulta con respecto a este punto. Marianela, Sí, doctora, no sé si fue mi internet o si fue suyo, pero no llegué a escuchar bien la última parte. ¿qué ¿Podría partecita repetir, no por favor? escuchaste para Escuché poder hasta se repetirla? lo remita a su delegado, pero antes se cortó. ¿Ya? Y antes de eso, ¿cuál fue lo último que escuchaste? Eso, doctora, se cortó, se quedó en stop, pero no sé si fue mío o el de usted. Por eso preguntaba si podía repetir, por favor. Sobre el ejercicio. Sí, el ejercicio. Ya. En una hojita o en tu computadora, en tu celular, vas a colocar tu nombre completo y señalar qué causa de justificación estarías tú de acuerdo de utilizar con el caso que hemos comentado en clase, o si en su defecto ninguna causa de justificación, pero en una línea vas a justificar por qué. Vas a señalar el por qué. Si Oh, lo del utilizas la causa de consentimiento. justificación, ok, si utilizas el consentimiento, Marianela, señala en una línea por qué sería el consentimiento. En Ok, tus propias listo. palabras. Excelente, gracias, doctora. Doctora, ¿hasta qué hora está terminar el horario? Ujú. Sí, sí, por favor. Algo brevísimo nada más. Lo que quiero es poder generar un debate en ustedes para que lo que se ha hecho en clase pues se lo lleven y lo puedan utilizar siempre para su carrera, ¿no? Eso es lo más importante.
Sí, Aaron, muchas gracias. Si ya te lo están terminando de enviar, me lo envías. Hola, Susan, ¿deseas preguntar algo? Perdón, disculpe, se me prendió el audio. Ya, no te preocupes. Bien, entonces los que vayan faltando de poder enviarle a su compañero Aarón, terminen en estos minutitos para poder corregir de todos, ¿ya? Y darle su puntaje correspondiente. Bien, nos vamos a quedar entonces el día de hoy hasta aquí, hasta este punto. Vamos a tratar de reforzar el tema de las causas de justificación la próxima clase, ¿ya? Y iniciamos tempranito para poder justamente hacer un pequeño recuento de eso, de bases de derecho y llegamos hasta la categoría de antijuricidad para que puedan poder entender mejor el ejemplo que hemos dado el día de hoy. ¿Ya? Muchísimas gracias. Dios mediante nos vemos el próximo sábado. Permiso. Hasta luego, doctora, gracias. Hasta luego, doctora. Buen día, doctora.